Hola y bienvenidos otra vez al canal. Hoy reseñaré el primer libro de este canal y aunque he pensado mucho en de qué libro hablar, me he decidido a hablar de La insoportable levedad del ser y de las batallas de Kundera. De los libros que pude escoger para hablar en este primer video, escogí La insoportable levedad del ser de Kundera porque hay una historia muy interesante atrás de este libro. Este libro yo lo quería leer porque me llamaba mucho la atención el título, La insoportable levedad del ser, y no lo entendía, así que quería leerlo. Y durante muchos años traté de conseguirlo, pero no pude. Con la muerte del escritor en el 2023 regresó esta idea de querer leerlo, pero no lo pude encontrar. Así que este año, el día de mi cumpleaños, me lo regalaron y por fin pude leerlo. Y la verdad es que es un libro muy recomendable para cualquier persona. Para empezar, hay que hablar un poco del autor. Milan Kundera nació en 1926 en la República de Checoslovaquia y murió en 2023 en París. Nació en una familia de músicos. Su papá tocaba el piano y él también quiso ser músico al principio, aunque luego tampoco le gustó y estudió literatura, aunque tampoco le gustó y terminó estudiando cine y trabajó dando clases de cine en la Universidad de Praga. Estuvo afiliado al Partido Comunista y 2 veces fue expulsado, pero luego regresó. Cuando fue el movimiento de la primavera de Praga del 68, donde se buscaban más libertades y derechos en este sistema comunista, Milan Kundera estuvo ahí, pero se le empezó a vigilar desde este momento hasta que en 1970 se expulsa definitivamente del partido y no obtuvo trabajos decentes. Tuvo que sobrevivir de trabajos muy precarios y principalmente tocaba el piano en algunos antros o bares de Praga. Kundera había escrito algunos panfletos a favor del comunismo, pero como vimos, con la expulsión del partido oficial y al no encontrar trabajo, no le quedó otra más que moverse de Praga, aunque para este momento ya había escrito varios libros, principalmente La broma, que es una crítica al estalinismo ruso, basado en un humor negro, y el libro de cuentos de Los amores ridículos. Para 1975 puede ir a Francia y ya no va a regresar. Los franceses le van a dar una cátedra de cine en París y se le va a ver como un luchador contra el comunismo, principalmente por sus libros La vida está en otra parte y el libro de la risa y el olvido. Con este libro, el comunismo en Praga le va a quitar la nacionalidad y los franceses le van a dar la nacionalidad francesa. Bueno, para 1982 va a escribir el libro más famoso y más conocido, La insoportable levedad del ser. Y ya después, como en Praga estaban prohibidos todos esos libros y no podían llegar ni aún por el mercado negro, Kundera decide ya no escribir libros en checo, sino en francés, y es desde 1993 que escribe todos sus libros en francés. Y es además desde este momento que sus libros ya no van a tener un tinte político o psicológico, sino más bien van a estar basados en filosofía y en ideas como el olvido, la identidad o otros temas, pero ya no con un sentido comunista. Después, cuando acaba el comunismo en la República Checa, se le regresa su nacionalidad y es en este momento, con la Revolución del Terciopelo, en 1989, cuando la República de Checoslovaquia se separa. Por una parte va a estar la República Checa y por otro lado la República de Eslovenia. Entonces es cuando a Kundera se le toma como un magnífico escritor y se le lleva a ser famoso y se le considera o está a la misma altura que otro antiguo escritor que Kundera se siente muy identificado con él, que es Kafka. Por último, muere el 11 de julio del 2023 en París. Desde este momento ha aumentado la fama de Milan Kundera y también se ha
hecho muchos videos y muchas semblanzas sobre su vida, su obra y su influencia en la literatura universal. Es momento de adentrarnos a la obra principal, La insoportable levedad del ser. Como dijimos, fue publicada en 1982 y es una obra bastante interesante, ya que cualquier persona, ya sea una persona con una preparación media o alguien con licenciatura o un especialista en literatura, podrá interpretarla de diferente forma, pero siempre hay algo que nos deja el libro. Yo creo que ahí basa o radica su importancia e inteligencia del escritor. Que sea quien lo lea, siempre va a haber algo que aprenda. No es una literatura poética del amor como la podemos encontrar en Virgilio, tampoco es una literatura de aprendizaje psicológico como la de Erich Fromm. No, es una novela que parece muy cotidiana, que a cualquier persona le puede pasar, pero cuando nos vamos adentrando en la novela, nos deja unas reflexiones muy interesantes. Además, el escritor, de una forma o de otra, nos enseña la filosofía de Nietzsche, el eterno retorno. Y aquí es la base filosófica que tiene Kundera en este libro. Por decirlo de forma sencilla, si algo está destinado a repetirse interminables veces, ¿cuál es el sentido de eso? Y si las cosas no tienen profundidad o son simples y superfluas, ¿para qué nos preocupamos de eso? Entonces hay que disfrutar las cosas y hay que vivirlas de la mejor forma. Y esto se ve reflejado en sus personajes. Aunque uno pudiera decir que Tomás, que es el personaje principal, es muy parecido a la filosofía o a veces hasta la vida del propio Milán, la verdad es que lo que vemos en las obras de Kundera no es una crítica o un juicio de moral, sino más bien es apreciar cómo los personajes nos van diciendo y nos van adentrando al tema que él quiere exponer en sus obras. En esta obra nos quiere exponer principalmente el amor, los amantes, lo amoroso y cómo la vida nos va llevando por caminos que uno no quiere tomar, pero que hay circunstancias o personas, en este sentido, el Partido Comunista, que los van orillando de una forma o de otra. Y hay personas que quieren salir de ese mundo, pero hay otras personas que no quieren salir de ese mundo. Es decir, como cuando quiere salir de esta Praga comunista y quiere ir a un mundo más liberal, pero que tiene que regresar a Praga, a este mundo, porque su amante Teresa no quiere abandonar Praga, no quiere abandonar su mundo. Y ella es un personaje que siempre está representando estas personas que no quieren dejar el pasado o lo que conocen, ¿no? Siempre está agarrada al libro, siempre está agarrada a una maleta o siempre está esperanzada a lo que le diga Tomás. Otro personaje, y el que se me hace muy interesante, es el de la mujer liberada y artista, esta Sabina, que ella durante un tiempo está en Praga, pero cuando ese mundo se le hace muy pequeño para sus deseos o intenciones, se va a otro país de Europa y luego de allí pasa a Estados Unidos, ¿no? Porque ella es una mujer liberada que conoce lo que quiere. Y ella tiene a su propio amante, que es Franz. Y Franz es una persona que ve a lo burgués y a lo cotidiano como algo malo. Por eso ve mal a su hija y a su esposa, que eran burguesas y eran ricas y estaban acostumbrados a lo establecido. Franz quiere acercarse más a la personalidad de su amante, de Sabina, por verla libre y que siempre busca, aunque ya no esté con ella, su aceptación o su aprobación de lo que hace. Y entonces él va a encontrar una forma de redimirse cuando va a Camboya. Ya no les sigo contando más de la historia en sí para que lean el libro. Pero estos 4 personajes podríamos decir muy fácil que son arquetipos, pero en realidad no, porque cada uno va construyendo a través de los otros personajes una forma psicológica y filosófica de ver la vida. Kundera en sus obras no quiere ser una persona que enjuicie lo moral o lo bueno y lo malo, sino simplemente quiere darnos o explicarnos la historia de estos personajes para que nosotros hagamos un
un análisis de las posibilidades que hay en la humanidad. Kundera nunca se creyó ni filósofo, ni psicólogo, ni un gran artista. Él lo que pensaba es que para él lo importante era el tema que trataba y que los personajes iban a explicar o ayudar a explicar estos temas. Por eso a veces los personajes podrían decirse que no están bien desarrollados como unas personas lo dicen, pero en realidad los personajes, tanto psicológicamente como su historia, están muy bien desarrollados. Por último, tendría que mencionar el personaje de Karenin, que es un perro que une a Tomás y a Teresa, y que los une físicamente cuando están vivos, porque no tienen hijos, pero también cuando muere los separa emocionalmente. Es un personaje muy interesante porque hace que no nada más la novela esté explicada entre humanos, sino entre la relación entre los humanos y sus mascotas que terminan reemplazando a las personas o a los hijos que no tuvieron. Como vimos, Kundera tiene muchos libros, aunque muchos de ellos no los he leído y nada más he leído resúmenes para hacer este video. Pero en la biblioteca de mi casa, encontré y leí el libro de los amores ridículos, que son pequeños cuentos sobre amor, amistad, relaciones, con un humor muy extraño, aunque es un humor negro y a veces irónico. Siempre está presente la reafirmación masculina, que si lo leyéramos de forma superflua, llegaría a entenderse como machismo. Se supone que este libro es uno de los libros, como en la contraportada se ve, que fue escrito sobre la época donde Kundera fue más feliz. Extraño porque los temas y la forma de abordar esas situaciones a veces suenan un poco de humor negro. Bueno, y por último, también leí El arte de la novela de Kundera. Y en el arte de la novela, Kundera explica cuáles son sus influencias y lo que quería y esperaba de la novela en el siglo XX y XXI. Finalmente, hablaremos sobre la influencia que tienen otros autores sobre Milan Kundera. Como ya les dije, sobresale la influencia de Franz Kafka, otro checo muy famoso que en sus obras como La Metamorfosis o El Proceso nos hablan de este individuo que está encerrado sobre un proceso o un devenir que él no está totalmente o que no está en sus manos y que tiene que afrontarlo quiera o no, o lo comprenda o no lo comprenda. Por ejemplo, también, como dijimos, el filósofo Friedrich Nietzsche está presente en la obra por no solamente el eterno retorno, sino por estas cuestiones del existencialismo que vemos en Kundera. Pero también vemos una influencia sobre el psicoanálisis de Freud y, por supuesto, sobre las filosofías clásicas griegas como la de Platón y Aristóteles. Kundera tuvo un boom que lo llevó a traducirse a más de 40 idiomas. Cuando él ya escribió en francés, se dedicó mucho a revisar las traducciones a las lenguas latinas principalmente, y eso lo dice mucho en el arte de la novela, porque él no quería que sus novelas fueran falsamente traducidas o malamente interpretadas. El mundo occidental siempre quiso ver a Kundera como un luchador contra el comunismo, pero el propio Kundera nunca lo vio así. Él decía que él escribía para enseñar o demostrar las enseñanzas que él había tenido y de lo que él había comprendido. Él tampoco nunca se creyó un gran filósofo o un intelectual. Él decía que era un escritor y aún eso se le hacía considerarse mucho. Por eso tampoco le gustaba mucho las luces, ni las entrevistas, ni la fama del intelectual. Él decía que era un escritor más por investigar los temas que él quería tratar, más que por ser un gran intelectual. Mi recomendación es que lean cualquier obra de Milan Kundera, principalmente La insoportable levedad del ser, y no se olviden de dejar sus comentarios
suscribirse, dejar su like y sin otra cosa por el momento. Hasta luego.